podremos decir junto con el apóstol: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Dios permita que así sea. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Mi Cristo, mi Dios, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesen de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Los montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Incomparables promesas me das, Señor. Reciba cada uno de ustedes el más cálido saludo del equipo de IMI Radio Chile en esta nueva semana que el Señor nos ha dado. Donde quiera que se encuentren, el Señor bendiga sus vidas. La Tercera Iglesia Metodista Independiente de Santiago, quienes son los anfitriones en este día, les invitan a escuchar el nutrido programa que tenemos para ustedes. Nuestros hermanos Nicolás Alatsis, Daniela Horta, Claudia Beltrán, Antonia Ulloa y las familias Acevedo Paredes y Horta Barriga nos acompañarán con sus alabanzas y saludos. En nuestra edición de hoy contaremos con un invitado especial que más adelante presentaremos. Y tendremos al pastor David Horta en el mensaje de la palabra de Dios. Además, en este nuevo formato extendido del programa, compartiremos interesantísimos microespacios con información, reflexión y edificación para nuestras vidas. Esperamos que así sea. Estimados hermanos, los saludo en el Señor, también amigos y aquellos que escuchan la audición radial. Quería enviar unos saludos, especialmente un recuerdo a unos hermanos, unos siervos de Dios, en donde el pastor Alfredo Denardo, de la Iglesia Evangélica de Tandil, que pastoreó durante más de 30 años en esa localidad, hace 3 semanas partió a la presencia del Señor por este tema del COVID. Y a raíz de eso tuve la oportunidad de escuchar unos testimonios de su esposa, Edith Marino, una sierva de Dios también, y por eso quería recordarles también y enviarles unos saludos en estos momentos. Espero que escuchen la audición. Quería compartir unos textos también que están en la palabra de Dios. Uno está en Filipenses 1:20, que dice: conforme a mi mira y esperanza, que en nada seré confundido, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Es un versículo que me llamó la atención,
también en este testimonio que dio nuestra hermana, porque esta era la experiencia del apóstol Pablo. Esta carta fue escrita desde Roma, en donde Pablo estaba en prisión. Aproximadamente era el año 62 de nuestra era. Y ahí el mismo apóstol preguntaba cuál era su esperanza. ¿Cuál era la esperanza del apóstol? Y también podemos preguntarnos cuál es nuestra esperanza. Y hay muchas cosas que esperamos, pero me gustaría enfocarme también en que la esperanza debe ser que Cristo sea engrandecido en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón. Es la única manera que tendremos paz en el corazón, esperando a aquel que va a venir a buscarnos. Y hay otro texto más que está en Romanos 5:5, que dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos es dado. Qué precioso este versículo, ya que la única vacuna verdadera, o aquello que nos puede dar la vida eterna, es que venga a morar el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y eso solo se logra aceptando a Cristo, escuchando la palabra de Dios, sabiendo que nosotros no tenemos ninguna posibilidad de salvarnos, y ahí viene en nosotros a morar el Espíritu Santo. Y en eso tenemos que ocuparnos, y en esa tenemos que tener puesta nuestra esperanza. Y no avergonzarnos de ello, no tener vergüenza, porque solamente Cristo, que es verdadero Dios y que ha venido acá a la tierra a ser verdadero como verdadero hombre, pudo ocupar nuestro lugar. Y esa es la esperanza que yo tengo y es la que quiero transmitir a cada uno de los que están escuchando. Que el Señor nos bendiga y que caminemos esta vida de santificación y que Cristo pueda manifestarse en nosotros. Amén. Los nombres de Dios. Una meditación sobre los atributos de Dios Padre revelados en las Sagradas Escrituras, a través de los nombres y títulos con que se nos ha dado a conocer. Con el pastor David Horta Sepúlveda. El Salmo 115 en el verso 18 dice: mas nosotros bendeciremos a Yah, desde ahora para siempre. Aleluya. La palabra Yah, correctamente pronunciada, del transcrito Jah, J-A-H, es una forma abreviada del título en hebreo de Jehová o de Yahvé, que en muchas partes y versiones se traduce como Señor. Al término Yah lo encontramos también formando parte de varios nombres compuestos bíblicos. Por ejemplo, Abdías, que en hebreo es Abiyah, significa su padre es Jehová. Pero también la palabra que hemos incluido en el Salmo 115:17 y Salmo 115:18, Aleluya. La palabra aleluya significa alaben al Señor. Jehová, Yahvé, nuestro Señor, sometemos nuestra vida a tu señorío. Sé tú por nosotros y nuestras vidas te alaben, ahora y siempre. Aleluya, por Cristo Jesús. Amén. Bendito Padre, Jehová Dios, nuestro Señor, gracias por tu presencia y sustento. Nuestras vidas las ofrecemos en ofrenda a tu señorío. Por Cristo Jesús.
Amén. ¿Cómo responder a la relación de ciencia y fe? ¿Cómo presentar el Evangelio en un mundo posmoderno? Te invitamos a conocer Fundación Sapiencia, representante en Chile de los ministerios Respuestas en Génesis y Aguas Vivientes, para la formación en creacionismo bíblico y evangelismo. Puedes visitarlos en www.fundacionsapiencia.org o escribir al número de WhatsApp +569 349 46278. Fundación Sapiencia, defendiendo las Escrituras desde el primer versículo. Buenas tardes, hermanos, les saludamos en el nombre del Señor. Somos la familia Horta Barriga de la Tercera Iglesia Metodista Independiente. En esta hora les mandamos un afectuoso saludo a cada uno de los hermanos, esperando que se encuentren bien en el lugar donde estén y que el Señor los guarde y los guíe siempre. Carla les va a leer un versículo bíblico en esta hora. Gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Filipenses 1, versículo 2. Amén. Dios cuida de mí, Dios cuida de mí, de día y de noche, Dios cuida de mí. Bendiga las montañas, en todas partes y alrededor. Bendiga las montañas, que Cristo el Rey nació. El mundo ha esperado que Cristo el Rey de paz viniera a esta tierra, trayéndole solar. Bendiga las montañas, en todas partes y alrededor. Bendiga las montañas, que Cristo el Rey nació. Llegó como un niño de noche en Belén. Del cielo las estrellas la alumbraron también. Bendiga las montañas, en todas partes y alrededor. Bendiga las montañas, que Cristo el Rey nació. Y los que son de Cristo debieran proclamar que Cristo al mundo vino, los hombres a salvar. Bendiga las montañas, en todas partes y alrededor. Bendiga las montañas, que Cristo el Rey nació. Alto, voy a contarte. ¿Ha oído usted sobre APEN? La Alianza Pro Evangelización del Niño en Chile. De Jesús el Salvador. Se trata de un ministerio internacional que apoya a la iglesia local en la evangelización y el discipulado de niños que no llegan a nuestras congregaciones. Alto, voy a contarte. APEN Chile capacita y apoya a creyentes
para la realización de actividades en hogares y desde hogares para que los niños conozcan a Cristo. Puedes contactarlos a través de su página web apenchile.cl o llamarlos al número +562 2776 1033. Anda, de Cristo cuenta. APEN, ayudando a alcanzar a los niños con el Evangelio. Cede ya tu derecho, deja a Cristo conducir. Usted está escuchando En Espíritu y en Verdad, un programa para la predicación de las buenas nuevas y la edificación del cuerpo de Cristo. Gracia que me salvó. Tu himno preferido. Detrás de cada himno o alabanza hay una historia, un testimonio de vida, una enseñanza. Salmos 156. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Un espacio conducido por nuestra hermana Juanita Leighton. Pastor David Horta, le pregunto, ¿cuál es tu himno preferido? ¿Y por qué? Hay dos himnos con los cuales tengo especial vinculación. Amazing Grace, o Sublime Gracia, ya que es un inspirador poema que nos hace adorar a nuestro Dios vivo por su misericordia. Y además nos coloca en la posesión de dignidad que cada uno de nosotros tenemos de los favores de Dios. Y el otro, quizás en un marco mucho más íntimo, en una apreciación más íntima, me gusta mucho, es el himno 124, A solas con Jesús, porque revela de alguna forma mi carácter y relación personal con Jesucristo. Al mismo tiempo resalta el refugio que es la oración para mí. Historia del himno A solas al huerto yo voy o A solas con Jesús. Austin Miles nació el 7 de enero de 1868 en Nueva Jersey. No existe mayor información sobre su infancia y educación primaria, pero se sabe que estudió en el Colegio de Farmacia de Filadelfia y en la Universidad en Pensilvania. En 1892 abandonó su carrera como farmacéutico y empezó una nueva vida como escritor de himnos. Miles escribió varias decenas de himnos, pero el más conocido de todos es A solas al huerto. Sobre las circunstancias en las que nació este himno, el mismo Miles cuenta: un día en marzo de 1912, estaba sentado en el cuarto oscuro donde guardaba mi equipo fotográfico y el teclado. Acerqué mi Biblia, la abrí en el capítulo favorito, Juan 20, el encuentro entre Jesús y María. Mientras leía ese día, sentí que era parte de la escena. Me quedé en silencio para presenciar el momento dramático en la vida de María, cuando se postró ante su Señor y lo llamó Rabí. Mis manos descansaban sobre la Biblia cuando observé a la pared azul iluminada. Cuando la luz se desvaneció, parecía que estuviera yo en la entrada del jardín, viendo un camino serpentino sombreado por las ramas de los olivos. Una mujer de blanco con su cabeza inclinada caminó lentamente entre las sombras. Era María. Al llegar a la tumba sobre la cual puso su mano, se inclinó para ver dentro y salió huyendo. Juan apareció viendo la tumba, luego vino Pedro, quien entró en el sepulcro, y lo siguió Juan. Al irse, María apareció nuevamente
y mientras recostaba la cabeza sobre su brazo que se apoyaba sobre la tumba, lloró. Volviéndose, vio a Jesús de pie, y yo también lo vi. Sabía que era él. Ella se postró ante él con los brazos extendidos y viendo su rostro exclamó: Rabí. Me desperté en plena luz, agarrando la Biblia, con mis músculos tensos y los nervios vibrando. Escribí tan rápido como se podían formar las palabras, el poema exactamente como se ha conocido hasta hoy. Esa misma noche escribí la música. Este himno fue publicado ese mismo año. Fue traducido al español por Vicente Mendoza. La Escritura. Entre tanto que voy, ocúpate en leer, en exhortar, en enseñar. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, a ti mismo salvarás y a quienes te oyeren. 1 Timoteo capítulo 4, versículos 13, 15 y 16. Hoy tenemos el agrado de dar inicio a este nuevo microespacio destinado a recibir el consejo sobre buena literatura cristiana, partiendo por los libros de las Sagradas Escrituras. Recordemos que la propia palabra Biblia es en realidad un plural y significa los libros, que son 66, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bueno, y entonces, ¿cómo leer los libros de la Biblia? ¿Qué otros buenos libros e historias conocer que nos sirvan de guía para nuestro andar cristiano? Para ello, hemos querido invitar al pastor Joel Sandoval Enríquez como panelista estable, por su condición de director del Departamento de Educación Cristiana de la Iglesia Metodista Independiente. Gracias por la invitación, hermana Angélica. Un gusto, pastor. En esta primera cápsula, ¿cuál libro de la Biblia nos recomendaría leer y por qué? Bien, el libro en primera instancia que recomendaría leer sería el Evangelio de Juan. ¿Por qué el Evangelio de Juan? Porque cualquier creyente debe desarrollarse y crecer y madurar espiritualmente. Y todo su foco, todo su centro debe ser siempre cristocéntrico. Por lo tanto, en los Evangelios, y en especial al que estoy aludiendo, conocer la vida de Cristo es sumamente, pero sumamente importante. Perfecto. De hecho, el libro de Juan ha sido destacado de entre los 4 evangelios por centrarse en la persona de Cristo, el Mesías anunciado.
Se le ha llamado el Evangelio espiritual, a diferencia de los otros 3, que se denominan sinópticos. ¿Y qué principios o criterios nos sugiere usted emplear para leer y comprender mejor el Evangelio de Juan? Voy a dar algunos delineamientos de cómo hacerlo, porque la idea es no solamente leer, sino estudiarlo, que es otra cosa, son palabras mayores. Primero, ¿quién lo escribió? Sabemos que el Espíritu Santo es el autor de las Sagradas Escrituras, pero inspiró a lo menos 40 hombres. ¿Quién es el escritor del libro? ¿En qué época fue escrito? ¿A quién fue dirigido? ¿Qué dice el pasaje de Dios Padre? ¿Qué dice de Dios Hijo? ¿Qué dice del Espíritu Santo? ¿Qué doctrina bíblica puedo desprender de cada uno de los pasajes? ¿Qué enseñanza específica obtengo para mi vida cristiana? ¿Hay algún mandamiento o un imperativo al cual debo obedecer? ¿Hay algún consejo que debo seguir y algún peligro que debo evitar? Esas serían algunas interrogantes que uno podría hacerle a cualquier pasaje de un libro. Pero como estamos recomendando el Evangelio de Juan, partiríamos con a lo menos estas interrogantes. Le agradecemos el consejo, Pastor Joel, no solo por la recomendación del libro de Juan, sino por estos criterios generales que nos van a servir para leer cada uno de los 66 libros de la Biblia. Lo esperamos entonces para el siguiente programa con una nueva recomendación. Gracias nuevamente por la invitación y espero esta oportunidad orientarlos en algún tipo de lectura que obviamente también ayuda al desarrollo, a la visión que involucra a Dios y su obra. Muchas gracias. El Señor le bendiga. ¿Conoces el Ministerio Cristiano Crece? ¿Sabías que este ministerio forma a creyentes de todas las edades con una visión sólida de la obra misionera y la vida en Cristo? Para conocer sus contenidos, te invitamos a visitar www.editorialcrece.cl o escribir al número de WhatsApp +569 32 34 91 01. Editorial Crece, fortaleciendo la iglesia local para la gran comisión. Usted está escuchando En Espíritu y en Verdad, un programa para la predicación de las buenas nuevas y la edificación del cuerpo de Cristo. Las mujeres metodistas independientes presentan Tiempo de orar. Ahora pues, oh Dios mío, ruégote, estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Segunda de las Crónicas 6:40. En este día tenemos un tiempo de oración y voy a cantar el corito Pide y se te dará. Pide y se te dará, busca fiel y hallará, llama hoy a la puerta, se te abrirá. Pide y se te dará, busca fiel y hallará, llama hoy a la puerta, se te abrirá. Lamentaciones 3:23 dice así: nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad.
Y con esta fidelidad vamos a hacer nuestro primer motivo de oración, en el cual le voy a pedir a nuestra hermana Carla Barriga que ore por lo siguiente: misiones y su trabajo evangelístico, por nuestra vida espiritual y por la segunda venida de Cristo. Padre Celestial, bendito Dios, continuamos delante de tu presencia en esta hora, Señor, agradeciéndote una vez más por la vida y por la salud que tú nos das a cada uno de tus hijos. Gracias por tu provisión, por tu cuidado en nuestras vidas, Señor. Ahora, Señor, oramos por los motivos mencionados, que es por cada una de nuestras misiones, Señor, y el trabajo evangelístico que hay en cada una de ellas. Te pedimos por nuestras iglesias, Señor, para que tú levantes obreros, Padre Celestial, a cada de las actividades de evangelización, Señor, sea usted preparando los corazones de nuestros hermanos, el corazón de cada uno de nosotros para poder apoyarles en oración y en invitación a las almas perdidas, Padre Celestial. Amén. Que pedimos por estas almas, Señor, porque sabemos que tú las conoces, que tú conoces de quiénes serán tus hijos, Padre Celestial, y te pedimos para que tú obres en sus corazones, para que la predicación del Evangelio toque su puerta, Padre Celestial. Sabemos que todo esto está bajo tus manos, Señor, y que nosotros como hijos obedientes solamente debemos hablar de tu Hijo, de nuestro Salvador Jesucristo, Padre. Amén. Continuando con los motivos de oraciones, Señor, te pedimos por nuestras vidas espirituales, de cada uno de los miembros de nuestras iglesias, Señor, para que usted sea preparando nuestras vidas, ayudándonos a ser fiel a ti, Señor, y más aún en estos tiempos difíciles que estamos pasando, sea usted fortaleciendo nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo sea presente en cada uno de los momentos de nuestras vidas, Señor. Amén. No permitas que decaigamos, Padre Celestial, ayúdanos a estar firmes, Señor, velando en tu palabra siempre, Padre Celestial. Sabemos que hay muchos que duermen, están resfriados, pedimos con ellos en amor, Señor, para que tú seas tocando sus corazones, redarguyéndoles, Señor, y que ellos sientan el deseo nuevamente de poder servirte, Padre Celestial. Así también seguimos pidiéndote en esta hora, Señor, por lo más importante, por lo que cada uno de tus hijos espera, Señor, ese maravilloso momento de tu segunda venida. La esperamos, Señor, te pedimos para que tú nos ayudes a estar velando, a estar siempre esperándote, Señor, a no decaer, y te pedimos que tenga misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Nosotros sabemos que tu Hijo vendrá, Señor, como ladrón, sin avisar, Señor bendito, y te pedimos para que tú prepares nuestras vidas para ese reencuentro contigo, Padre Celestial. Lo anhelamos con tantas ansias, Señor, viendo los momentos difíciles que este mundo está pasando, Señor, donde la perversidad sobrepasa todo entendimiento, Señor, donde la maldad del hombre es inmensa. Tu iglesia está aquí, Señor, aguardando, esperándote para esta salvación eterna y este arrebatamiento, Padre bendito. Prepara nuestras almas, Señor, nuestros corazones, ayúdanos a estar apercibidos y esperando, Señor, con ansia este momento glorioso, Padre bendito. Amén. Todo lo dejamos en tus manos, Señor, y sabemos que tú responderás cada una de estas peticiones en el nombre de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. 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 Muchas gracias, hermana Carlita. Que el Señor la bendiga. Y dice así la palabra del Señor. Lamentaciones 3:24. Mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Hemos estado esperando en el Señor, solo nuestra confianza está en el Señor. Vamos por el segundo motivo de oración y voy a rogar a nuestra hermana Sandra Sangüesa que ore por la familia y sus hogares para que se mantengan firmes en su fe en tiempos de dificultades. Padre Santo, Dios eterno, alabamos y bendecimos su santo nombre. Continuamos, Señor, bajo su amparo y fortaleza, absolutamente necesitados de su amor, de su misericordia, de su fidelidad, Padre amado, en estos momentos, Señor, en que muchas familias, Padre Santo, por no decir todas las familias, estamos siendo alcanzados, Dios mío, de dolor, de sufrimiento, de angustia, Señor, que nos ha tocado este tiempo, Dios mío, de pandemia, este tiempo, Señor, de sufrimiento, de incertidumbre en todos los sentidos. Señor, invocamos su santo nombre y su palabra,
No importa, Señor, las circunstancias que estamos en este momento pasando, cada uno son, Dios mío, diferentes y especiales, sufriendo, Señor, por familiares en carne propia, Padre, cada uno su familia, Señor, mas usted ha prometido, no te dejaré, no te desampararé. Gracias, Señor, porque usted nos dice, no desmayes, yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te sustentaré con la diestra de justicia. Señor, su palabra es verdad, su palabra es viva y eficaz, Padre mío. Gracias por ella, Señor, porque su palabra es nuestra ancla, es nuestro alimento, nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio. Nuestras almas están confiadas en usted y en la ayuda de su Santo Espíritu, porque no nos ha dejado solos, nos dejó su Espíritu, el cual nos enseña, nos recuerda, Señor, esta palabra maravillosa, nos recuerda lo que usted hizo por nosotros, lo que aún, Señor, a la diestra del Padre hoy en este momento, dice su palabra que sigue intercediendo por nosotros. Amén. Gracias, mi amado, porque su amor es eterno, por eso Amén, ha prolongado Señor. Su misericordia, la ha engrandecido, sabiendo, Señor, que no hay ni uno en esta tierra, Padre, que le busque verdaderamente en espíritu y verdad. Padre, tenga misericordia de nuestra familia, Señor, que podamos, Padre amado, sujetarnos a esta roca de la fortaleza que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, que nunca nos apartemos, nunca nos olvidemos, Señor, de lo que hemos sido, lo que usted nos ha regalado, Señor, la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, Señor, manténganos en nuestra fe. Gracias, Padre, gracias, Señor, por todo lo que usted ha sido, es y será en nuestras vidas, en nuestras familias, en su iglesia, Padre amado, está fortalecida porque usted es el que pelea por nosotros. No somos nosotros los que peleamos, Señor, esta lucha tremenda, porque no es contra carne ni sangre. Gracias porque es usted que pelea por nosotros. Usted, Señor, el que va adelante abriendo nuestros caminos y bendiciéndonos cada día. Gracias, Padre amado, en sus manos encomendamos nuestras vidas, de nuestros familiares, nuestros hijos, nuestros nietos. Rogamos por cada uno de ellos, especialmente por sus almas, que nadie, Señor, les mueva, Padre, de donde usted les ha dado, Dios mío, vida eterna, mi amado, en aquellas almas que aún tal vez no le han recibido como su Dios y Salvador personal. Rogamos por ellos también encarecidamente, Señor, encarecidamente. Es el tiempo, Señor, de buscarle a usted como el único Dios verdadero. Quédese con nosotros, que sigamos, Dios mío, en esta fe, en esta fidelidad que usted nos da cada día y en el ancla de su palabra. Y, Señor, guardados por su Santo Espíritu, andar en sus caminos y en comunión con usted es lo que anhela mi alma y todos los que le amamos, Señor. En su nombre pedimos y agradecemos todas estas cosas, esperando su santa voluntad. Amén, Señor. Amén. Amén. Gracias, hermana Sandra, por su oración. Que el Señor la bendiga. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza será siempre en mi boca. Salmo 34:1. Y vamos a seguir orando al Señor. Bendecimos al Señor y lo vamos a hacer con otro motivo de oración. Y voy a solicitar al hermano Nicolás Alaptis que ore por gratitud al Señor por la salvación, por el ministerio radial para que sea de edificación y bendición y para la santificación de nuestra vida. Oremos. Padre eterno y Dios eterno que estás en los cielos, gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y porque nos permite, Señor, elevar nuestras voces delante de ti, delante del trono de la gracia, del oportuno socorro, el trono que tenemos un intercesor, que es tu Hijo amado, Cristo Jesús, que vino por amor a nosotros, que vino aquí a la tierra a entregarse para nuestra salvación y nuestra remisión de pecados. Gracias por esa manifestación de amor. Amén. Y así, Señor, queremos agradecerte, Señor, toda la obra que tú haces a través de este ministerio, en espíritu y en verdad,
que se puede dar, Señor, por tu gracia todos los jueves, y que seguramente hay muchos corazones que te han recibido a través de estos mensajes de salvación, de esta puerta que tú todavía tienes abierta, y también golpea, Señor, a los corazones para que tú puedas entrar en cada uno de ellos. Gracias por ello, Señor. Gracias por la edificación de tu iglesia, la iglesia de Jesucristo, no importa los lugares donde estemos, no importa las cuestiones que hayan por afuera, Señor, cada uno en un lugar, o también aquellos temores, Señor, que están en el corazón y que tratan de impedir, Señor, tu obra. Pero tú quieres que todos sean salvos. Gracias por ello, Señor. Y así, oh Padre eterno, que todos aquellos que te hemos recibido, Señor, podamos perfeccionar la santificación, que es en el temor de Dios, ese temor reverencial. No, Señor, un miedo como los hombres lo conciben, sino aquel temor respetuoso, Señor, aquel que nos indica cuál es el camino, aquel que nos marca, Señor, las pisadas de Cristo y que quiere corregirnos, Señor, para que seamos santos, para prepararnos en la santificación, para el encuentro con nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Así, Señor, queremos poner delante de tu presencia también a todos tus siervos, todos aquellos que tú les das el querer y también el hacer en estos tiempos difíciles. Así, Señor, dejamos todo esto en tus manos, Señor, dándote las gracias una vez más, porque no es en nuestros méritos, sino en los méritos de nuestro amado Salvador y sustentador, Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, hermano Nicolás. Que el Señor les bendiga. Para finalizar este tiempo de oración, el Salmo 37:4 dice así: pon asimismo tu delicia en Jehová, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Y vamos a orar por los enfermos y por los niños y adultos mayores. Oremos. Amante Padre Celestial, sin duda estamos muy agradecidos porque durante este tiempo tú has sido con nosotros. Sabemos, Señor, que hay muchos hermanos que están pasando por esta enfermedad del COVID, pero tú has tenido misericordia y le has sanado, y te lo agradecemos. Pero muchos han partido a tu presencia, sin duda, Señor, en tus planes están. Rogamos, Señor, que tú alientes los corazones de aquellos hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, ya sea por el contagio o por otras enfermedades. También, Señor, te pedimos por los enfermos que están en los hospitales, por aquellos que aún no te conocen, que necesitamos, Señor, que tus hijos oren por ellos, por aquellos que lo atienden, para que tengan paciencia, para que tú les des la fuerza, para que ellos puedan mirarte a ti. Rogamos, Señor, que tú tengas misericordia. Si tú quieres, Señor, yo sé que tú los sanarías. También oramos por los niños, por Emi, que va a ser intervenida. Te la dejamos en tus manos. Tú amas a los niños. Tú conoces su vida tan pequeñita. Y queremos, Señor, encomendártela a ti. Rogamos por los niños. No tan solamente por nuestros niños de nuestras congregaciones, por los niños alrededor del mundo. Tú tengas el cuidado con ellos, para que a pesar, Señor, de este tiempo que le ha tocado difícil, que les cuesta comprender esta situación, tú seas, Señor, amparándolo debajo de tu sala al cuidado tuyo. Amén. Y también, Señor, rogamos por los adultos mayores que necesitan estar bajo de tu cuidado. Te los encomendamos para que tú les cuides, los protejas, los guardes del mal.
por aquellos que han pedido la oración, Señor, que son nuestros vecinos, algún compañero de trabajo, por alguien, Señor, que necesita de ti. Te los entregamos también en tus manos. Gracias, Señor. Confiamos en ti, que tú contestarás todas estas peticiones que te hemos dejado. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Usted está escuchando En Espíritu y en Verdad, un programa para la predicación de las buenas nuevas y la edificación del cuerpo de Cristo. Y bueno, ha llegado el momento de recibir a nuestro invitado especial de hoy. Se trata del pastor Joel Sandoval Enríquez, director del Departamento de Educación Cristiana de nuestra Iglesia Metodista Independiente, y ha sido el expositor central de un completo ciclo formativo que se ha presentado en nuestro 41º Congreso Anual de nuestra misión. Precisamente este fin de semana contaremos con la predicación que concluye la temática vista, que ha sido Cosmovisión Cristiana de los Tiempos del Fin. Bienvenido, Pastor Joel, un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por la invitación, hermana Angélica, a esta entrevista. Pastor Joel, de todo el cúmulo de información que le ha correspondido reunir, cotejar y analizar, ¿cuáles serían, a su juicio, los componentes más sutiles y engañosos, desde un punto de vista espiritual, que están contenidos en la estrategia globalista y totalitaria que se está desplegando en el mundo? ¿Cuáles son los que, a su juicio, más fácilmente pasan como por debajo del radar de la Iglesia?
incluso de sus líderes. Bien, para responder la primera pregunta, lo más importante que considero es la estratégica manipulación del lenguaje inclusivo y el deconstruccionismo que ha invadido nuestra sociedad, ya sea en el campo moral, religioso, legal, cultural, político. El peligro es que esta corriente filosófica, que tiene características de antirracionalidad, antirrealismo, que exalta la experiencia subjetiva, el relativismo, quiere socavar, quiere desarraigar lo que es real, lo que nosotros consideramos real o natural y tradicional. Lo otro es lo que pretenden, que es vaciar el significado de los conceptos que nosotros conocemos y ya tenemos internalizados. Aborto por interrupción del embarazo o salud reproductiva, familia por familia en todas sus formas, o otras formas de familia, regulación de la fertilidad, lo cual es utópico e irreal. Lo más abismante, sí, es también la ideología de género, que es anticientífica, antibiológica, antifisiológica, antinatural, que pretende anular el género, que pretende destruir a la familia, a la sociedad en sí, desarraigando el concepto de hombre, lo que es Dios, desarraigando el concepto de persona que piensa, siente y actúa y que fue hecho a imagen y semejanza de Dios, convirtiéndolo en un objeto, en una cosa, en un ser utilitario que a fin de cuentas va a servir a una élite globalista. Lo otro es el ataque contra las lealtades familiares, también las religiosas y las nacionales, que atentan contra la soberanía de un país. Respecto a la otra pregunta, ¿cuáles son los que a mi juicio pasan más desapercibidos? Lo primero es la falta de información. Si usted le pregunta a creyentes o a pastores si conocen los objetivos de la Agenda Globalista 2030, la mayoría lo desconoce. Y si llega a conocerlo, si sabe realmente lo que significa y qué conlleva esta perversa agenda. Esa es una de las cosas que considero que pasa por debajo del radar de la Iglesia. Basado en su experiencia de varios años como docente de nivel superior, universitario, ¿cómo calificaría usted el nivel promedio de la generación actual de estudiantes de pregrado en cuanto a su capacidad analítica, crítica, para observar el fenómeno del globalismo y detectar sus riesgos? ¿Piensa usted que la mayoría ha sido seducida ideológicamente y son prácticamente negacionistas del globalismo? ¿O en su mayoría piensa usted que están conscientes y en términos prácticos lo asumen, lo avalan? Bueno, el nivel promedio de las personas que ya están en institutos o en universidades son generaciones que han perdido y rebajado la capacidad cognitiva. Esta generación, en la cual nosotros estamos viviendo, ha perdido la capacidad crítica y analítica. Es muy difícil encontrar a personas que critiquen, analicen, pero con profundidad, con fundamento. Estas personas han perdido la capacidad y el gusto por la lectura. Es una generación que ha pasado de la cultura de la lectura a una cultura de la imagen. Todo lo quieren a la mano, rápido, fácil, sin esfuerzo alguno. Obviamente los medios han contribuido a esta formación, a entretenerlo y a la vez desinformarlo, constituirlo en seres no pensantes. Bueno, en cuanto al comportamiento humano, esta generación, estoy hablando a nivel mundial, escogió lamentablemente evadir la realidad para un día no enfrentarse a un justo juez soberano, a quien todos tenemos que dar cuenta. Gracias, Pastor Joel. Finalmente, y a manera de conclusión, ¿cuál sería su mensaje
a los líderes y dirigentes de las iglesias bíblicas fundamentales y a los estamentos dedicados a la educación cristiana, desde un punto de vista más apologético, de defensa de la fe, para estar debidamente preparados ante estos cambios que enfrentamos? Les instaría, en el amor del Señor, a despertar del letargo espiritual en el cual vive la iglesia, muy particular a los líderes. Es cosa de mirar lo que está sucediendo en el mundo y en Chile. Creo que es hora de alzar nuestra vista, cual atalaya, como lo describe el libro de Ezequiel, y avisar, informar al pueblo cristiano que el enemigo viene como río, avasallador con todas sus ideologías y corrientes perversas. Miren sus congregaciones. ¿Cuál es el pensamiento que tienen sus jóvenes que han sido formados en universidades, o los estudiantes, o los adolescentes, o la generación entre 12 y 35 años, inclusive el de sus hijos? Converse con sus hijos, pregunte qué piensa de esta situación, de esto. Muchos se sorprenderán y se darán cuenta que lo más probable es que ya sus hijos o sus jóvenes, inclusive algunos adultos, hayan sido permeados e influenciados por estas ideologías. No digo que lo hayan hecho voluntariamente, sino es todo un trabajo, es todo un proceso. Es hora de despertar del adormecimiento y tibieza espiritual. Las piedras están hablando y están ocupando el rol que nosotros debíamos ocupar. Hace 3 años surgió mi inquietud por investigar, por estudiar. Para mí el estudiar es como un hobby, cosa que a muchos no les gusta, a mí me encanta cuando dispongo de tiempo y de tranquilidad. Pero cuando estudié esto y uní las piezas, pieza por pieza, tuve que abarcar muchos campos, el político, el cultural, el artístico, leyendo textos, viendo videos, contrastando para saber si la información era verdadera, me di cuenta. Y cuando intenté reunir estas piezas y ver el resultado final de este, a modo de ilustración, rompecabezas, realmente me estremecí. Y de ahí me dediqué a reunir información de manera silenciosa hasta tener un cuerpo formado, de tal manera de advertir de este peligro al pueblo cristiano. Esta es la 3ª vez que presento parte de lo que tenía antes y lo que he podido recabar en información. Pero el objetivo de este tema no es solamente nutrirlo de información, sino es que a la luz de las Sagradas Escrituras puedan reflexionar. Lo que dice la Biblia es para nuestra admonición, de tal manera de recapacitar ante la amonestación que nos da Dios de mirar los tiempos en los cuales estamos viviendo y actuar conforme a lo que demanda la palabra de Dios. No es tiempo de despegar nuestra vista del Señor y de las Sagradas Escrituras, pero no podemos desviar nuestra mirada evadiendo esto, o aquellos que están en su zona de confort o viven en una burbuja espiritual evadiendo toda esta realidad. No es la forma. Como les decía, el enemigo viene como río. Es hora de cumplir y ser fiel a nuestro Dios, por la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Siempre eso debe estar presente en nuestro corazón. Pastor, le agradezco mucho el tiempo que ha brindado para atender esta conversación que nos prepara para su predicación final en el culto de clausura de este ciclo entregado en nuestro 41º Congreso Metodista Independiente. El Señor le bendiga. Luego de esta importante conversación, pasamos a la parte medular de nuestro programa de hoy, que es el mensaje de la palabra de Dios, con el pastor David Horta, sobre el testimonio del apóstol Pablo. Nuestro hermano Nicolás Alatsis nos entregará una lectura bíblica previa y al finalizar el programa nos acompañarán en una alabanza las hermanas Claudia Beltrán y su hija Antonia Ulloa.
Quería compartir la lectura de unos textos que están en Hechos, capítulo 26, desde el versículo 12 al versículo 18. Dice así la palabra de Dios. En lo cual, ocupado, yendo a Damasco con potestad y comisión de los príncipes de los sacerdotes, en mitad del día, oh rey, vi en el camino una luz del cielo que sobrepujaba el resplandor del sol, la cual me rodeó y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebraica: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra los aguijones. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Mas levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que te apareceré a ti, librándote del pueblo y de los gentiles, a los cuales ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí remisión de pecados y suerte entre los santificados. Deseo partir saludándoles. Es un inmenso privilegio poder saludarles fraternalmente en el amor del Señor. Hace pocos días escuché a un joven con quien me identifiqué plenamente por la común experiencia. Este amado joven señaló con su propia palabra que a pesar de haber nacido en una iglesia, haber tenido educación y aún haber ocupado y servido en diversas áreas de su congregación, nunca había recibido la revelación de Cristo de manera personal en su vida. O sea, en definitiva, no tenía una relación personal con Él, hasta que lo comprendió para la gloria de Dios, rectificando su posición y vida y dando testimonio de ello. Hoy, queridos hermanos y amigos, muchos pueden estar en similar condición. Revisando, por cierto, las Escrituras para tener un ejemplo vívido, fuera de nuestro ámbito autorreferencial, me fijé en la vida del apóstol Pablo, que puede ser identificada con la vivencia de alguno de nosotros. El apóstol decía: «Con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo». Este su testimonio está en el libro de los Gálatas, capítulo 2, en el verso 20 que hemos leído. Hablar del apóstol y la obra de Jesucristo en su vida daría para muchas sesiones y permanente análisis. Pero ha sido la voluntad de Dios que su ejemplo hoy sea como un espejo puesto en las páginas de sus epístolas que llenaron las páginas del Nuevo Testamento, para nuestra propia identificación y aún mejor reflexión con propósitos para nuestra vida. Observemos parte de las vivencias y testimonios del apóstol que han quedado para nuestra edificación. El apóstol insigne, Pablo, apóstol de los gentiles, dirige su carta a la iglesia de Filipos hacia el año 60 después de Cristo, e inspirado por el Espíritu Santo, declara con profunda convicción su propio testimonio, señalando en el capítulo 3 de Filipenses los versos 7 y 8, que dicen: «Pero las cosas que para mí eran ganancia, he las reputado pérdidas por amor de Cristo,
y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngalo por estiércol para ganar a Cristo. La epístola o carta que envía Pablo a los filipenses es reconocida por algunos eruditos bíblicos como la epístola de la experiencia cristiana, ya que contiene las vivencias más personales del siervo de Dios. Son declaraciones únicas y con propósitos divinos, como lo es identificarse en estas íntimas palabras con nuestras propias y personales vivencias. Dios, en su inmensa y perfecta sabiduría, nos otorga por estas declaraciones una comprensión de esa obra poderosa de Dios en todos aquellos corazones que se disponen a ser alcanzados para aquellas buenas obras que Él preparó para nuestro peregrinar en este mundo. El testimonio del apóstol nos otorga una cercana comprensión de la soberanía de Dios y su obra poderosa de transformación de aquellas vidas que se disponen a Él. Describir al apóstol más influyente en la historia de la Iglesia no es fácil. Su estatura excepcional lo coloca, por cierto, en una galería particular de instrumentos escogidos, útiles en las manos de Dios. El apóstol Pablo repasa su propia historia, como dije, discerniendo espiritualmente cada pieza de su vida para concluir con la exaltación del objeto de la fe, que es Jesucristo. El apóstol, al argumentar su predicación del Evangelio y colegiatura del apostolado, señala: «Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía, y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador que todos de la tradición de mis padres, más cuando plugo a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, luego no conferí con carne y sangre». Esta palabra nos revela muchas cosas, como la soberanía de Dios para determinar su propósito desde el vientre de su madre, pero también el llamado de Dios en su gracia, al cual él, el apóstol, respondió acertadamente en voluntad y convicción. También en esta palabra hace mención de su posición errada antes de conocer a Jesucristo. Él confiesa que su ciega ideología e incompleta comprensión, tanto humana como religiosa, le habían conducido contradictoriamente a ser perseguidor del mismo Dios en que creía, pero que no conocía, señalando que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. Este énfasis nos da a entender que sus pensamientos y conducta férrea lo habían hecho terco y con rasgos fanáticos en la ideología y convicción de destrucción de la doctrina cristiana. Era una vida totalmente contradictoria en su ceguera intelectual. Por un lado, celoso de Dios, y por otro, perseguidor del mismo, al grado, como sabemos, de consentir en la muerte de Esteban, asolando a los cristianos, aplicando la violencia y llevándoles a la cárcel, conforme nos relata Lucas en Hechos, en el capítulo 8, en el verso 1 y 3, y que en el libro de los Hechos, capítulo 22, verso 4, confirma el mismo Pablo con dolor diciendo:
que he perseguido este camino hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres. No podríamos decir que Saulo de Tarso, su nombre hebreo, era ignorante. Él era conocedor de varias lenguas, aventajado en estatus social como ciudadano judío y romano a la vez, con influencia en el mundo griego. O sea, un ciudadano de primer orden en el mundo de su época. Y como tal había sido educado y formado por grandes maestros, como él mismo testifica, hablando que había crecido en el más amplio conocimiento intelectual. Hechos 22:3, ahí tenemos el testimonio donde Pablo dice: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, mas criado a los pies de Gamaliel, enseñado conforme a la verdad de la ley de la patria, celoso de Dios como todos vosotros sois hoy. Pero nada de lo aventajado de su posición, ni su educación, ni sus convicciones, ni aun su celo religioso, le libraron de estar errado. Estimados que nos escuchan, esta historia y realidad de la condición de este hombre, Saulo de Tarso, no es distante a muchos y se ha repetido constantemente en la historia de no pocas almas. Y aún más, puede ser que más de alguien hoy escuchando esté en esta condición. Puede ser usted, que amparándose en su amplio conocimiento de las ciencias, filosofías y aún la religión, como creo puede suceder también con generaciones de hijos de creyentes que han crecido al amparo de un hogar cristiano, pero que aún no han conocido al Dios vivo y real, como este amado joven lo señalaba, el cual es parte de esta alocución. Aun cuando esto puede ser muy duro para muchos padres reconocerlo, pero es una verdad, triste, lamentable y preocupante, pero al fin una verdad de la que debemos hacernos cargo responsablemente, ya que está en juego no solo comprensión temporal de las verdades, sino está en juego la vida eterna de quienes amamos. Para ello es importante conocer qué fue lo que produjo el cambio drástico en aquel perseguidor que era Saulo para transformarse en el siervo Pablo y saltar del camino errado al camino de su redención. El apóstol relata con singular descripción en el libro de los Hechos, en el capítulo 22, del verso 6 al 8, lo que sucedió en su vida, y que no me cabe duda que como palabra de Dios oportuna está a disposición para el bien de nuestra propia experiencia. Pablo ahí en Hechos 22, versos 6 al 8, como decía, menciona y dice: «Mas aconteció que yendo yo y llegando cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí en el suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿Quién eres, Señor? Y me dijo: Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Amados, he aquí el punto de inflexión en la vida del apóstol Pablo. Y por cierto, de todo aquel que ha experimentado el conocimiento vivencial y personal de Jesucristo. ¿Qué sucedió? Jesucristo se reveló a su vida. Cuando señalo esto, se recordarán que he mencionado reiteradamente que el Cristo resucitado, cuando se manifiesta al corazón de un ser, debería producir los cambios más radicales y dramáticos que podríamos experimentar. La manifestación de Jesucristo a la vida de Pablo, camino a Damasco, implicó el reconocerle. Al escuchar el «Yo soy Jesús», esto bastó para que ese vaso que
hasta ahí albergaba errado odio, errada religiosidad y errado proyecto de vida, se diera cuenta que todo lo que había hecho había sido estar en contra del que era la muestra más grande del amor de Dios para él y la humanidad. Hoy, al igual que ayer, muchos son los que no solo rechazan este amor, sino lo atacan violentamente con su menosprecio y burla, viviendo de una forma que ofenden al Creador, o bien imponiéndose cargas religiosas erradas, difíciles de sobrellevar. Amigo, si tú te sintieras identificado con esto, humíllate hoy mismo. Deja que la luz del Altísimo te lleve hasta sus plantas. Arrepiéntete de tu comportamiento errado y lejano a Dios, permitiendo la revelación renovadora de Jesucristo resucitado. Acepta a Jesucristo como tu Salvador. Él te dice: yo soy Jesús, a quien has negado y menospreciado, pero estoy a tu puerta y te llamo. Ten por seguro, amigo, Él hará de ti un vaso nuevo, capaz de contener el amor que te ofrece, y encontrarás el verdadero propósito de tu vida. Amados hermanos, a través de la experiencia del apóstol, Dios nos hace comprender y revela los resultados de su presencia transformadora en el corazón del creyente por medio de la fe. El apóstol expresó como hemos leído: pero las cosas que para mí eran ganancia, él las ha reputado pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún reputo todas las cosas pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y téngolo por estiércol para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y la virtud de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, en conformidad a su muerte. Hermano, nada será más valioso en tu vida que Cristo. Él llenará cada espacio de tu ser, otorgándote el gozo inefable de la salvación, llevándote a la misma conclusión de la vida del apóstol Pablo, que la expresa a la iglesia de los Corintios, diciéndoles: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos son muertos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. He leído de la segunda epístola a los Corintios en el capítulo 5, los versos 14, 15 y 17, que dan testimonio de lo que el apóstol Pablo tenía en su corazón. O también reafirmando, como lo hizo a la iglesia de los Gálatas en Gálatas 2:20 que hemos leído, que les declaró: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, su mirada de fe. Si el apóstol no se hubiera distinguido por llevar el Evangelio al mundo, razón por la cual es llamado el apóstol de los gentiles, se le debería haber llamado el apóstol de la fe y esperanza. Su mirada de fe alimentaba su esperanza, de la cual él, con absoluta convicción, hablaba y animaba a las iglesias. Por cierto, entendemos que su fe estaba cimentada en aquel que es la roca, su fortaleza, Jesucristo.
Quisiera compartirle algunas referencias bíblicas que así lo confirman. Por ejemplo, Pablo hablando a la iglesia de Roma, en Romanos 5, el verso 2, el verso 4 y 5, dice: por el cual también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios está derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos es dado. Exhortando a la misma iglesia de Roma, más adelante en Romanos 12, verso 12 dice: gozosos en la esperanza, sufrido en la tribulación, constantes en la oración. O más adelante en Romanos 15, 4. Porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. O el verso 13 de mismo Romanos 15. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz creyendo, para que abundéis en esperanza por la virtud del Espíritu Santo. El mismo apóstol señala que por este sentir con convicción era que hablaba con confianza y seguridad de las cosas eternas. Llegando a señalar a la iglesia, a los Corintios, en 2 Corintios 3:12, así que, teniendo tal esperanza, hablamos con mucha confianza. Esta esperanza era la que le daba seguridad de justificación. Él no esperaba en palabra de hombre para sentirse justificado, sino él confiaba con seguridad por la esperanza que estaba en él. Gálatas 5, verso 5 dice: porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Y llegando a esa selecta porción que encontramos en Filipenses 1:20, donde dice: conforme a mi mira y esperanza, que en nada seré confundido, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Lo que le hacía tener clara convicción de aquellas cosas eternales y el destino de vida, con lo cual consolaba a otros diciendo: tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esto lo escribió a la iglesia tesalónica y está en 1 Tesalonicenses 4:13. El apóstol Pablo, también afirmando con seguridad absoluta y fe inquebrantable en quién es la verdad y el objeto de toda su esperanza, Jesucristo, señaló a la iglesia de Filipo en Filipenses 1, verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amados, esto le permitió al apóstol tener clara visión respecto a su conciencia y destino, con lo cual se proyectó en su vida desde el momento en que Cristo se reveló a su corazón. Y su proyecto desde ese instante fue servir a Dios mientras tenía tiempo de peregrinar, de consagrar su vida y de volcarse con toda la sustancia al objeto y propósito de su existencia. La esperanza a quienes se nos ha revelado Jesucristo otorga una motivación en la dirección de nuestra carrera por medio de aquel que nos sustenta y que es el Espíritu Santo. Es el que nos alienta, es el que nos coloca por delante la meta, nos otorga claridad de propósito. Mire, escuche cómo escribió este amado en Cristo nuestro hermano Pablo, el apóstol: conforme a mi mira y esperanza, que en nada seré confundido. Antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también será engrandecido Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte.
porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne, esto me será para fruto de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de ser desatado y estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Empero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para provecho vuestro y gozo de la fe. Esta declaración está en Filipenses 1, del verso 20 al 25. Al terminar ya su peregrinaje, el amado apóstol de los gentiles, apóstol de la fe, apóstol de la esperanza, expresó con inmensa seguridad y fe en Jesucristo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 2 Timoteo 4:7. Esto me hace preguntarme a mí mismo y también hacerle la pregunta a ustedes. Usted, cuando llegue al término de su peregrinaje, ¿podrá tener esta seguridad, fe y claridad al terminar sus días en esta tierra? ¿Podremos decir junto con el apóstol: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe? Dios permita que así sea. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias te damos porque tu palabra poderosa, aun en tiempos de tanta oscuridad, sigue siendo luz a la vida de quienes están perdidos y guía para los que caminamos por fe. Gracias, amado Padre, porque tú confirmas que esta tu santa palabra nunca vuelve vacía y cumple sus propósitos. Te rogamos hoy por quienes están escuchando. Si alguna alma de estas que estando en camino de error, pero que a tientas te busca, permite que hoy por tu gracia abundante, ahora mismo, en este instante, te encuentre para salvación. Amén, así sea. De la misma manera te pedimos, Padre, por quienes pudieran estar decaídos en sus vidas espirituales. Permite que por esta misma palabra poderosa levanten sus brazos cansados y seas devolviéndoles el gozo de tu salvación a cada una de sus vidas. Por Cristo nuestro Señor. Amén y amén. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, no murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día después de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios, de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día después de una
Y ha llegado el momento de despedirnos. Ha sido un programa con mucho contenido. Esperamos que haya sido de mucha edificación para cada uno de ustedes. Y desde el equipo de trabajo de IMI Radio Chile, pedimos al Señor por el cuidado y guía para cada uno de ustedes en esta próxima semana. El Señor les bendiga. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.